Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la oportunidad de venir delante de ti una vez más. Queremos escuchar lo que tú tengas que decirnos, queremos escuchar con fe y recibir en nuestro corazón las cosas que tú tengas el día de hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Apocalipsis es un libro fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino, que está en el capítulo 1, versículo 19, en donde vemos que Jesús divide el libro en tres partes. Primero le dice Jesús a Juan, escribe las cosas que has visto, que es lo que vio Jesús, Juan vio a Cristo glorificado, capítulo 1. Luego le dice las cosas que son, capítulos 2 y 3, donde hay siete cartas a siete iglesias que representan la historia universal de la iglesia. Y luego las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de las que son, después de la iglesia. Capítulos 4 en adelante son las cosas que son después de la iglesia. ¿Qué hay entre los capítulos 4 y 22? Bueno, lo hemos dividido en capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia en el cielo, delante del trono de Dios, adorando al Señor. Capítulos 6 al 19 es lo que en la tierra conocemos la gran tribulación. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? La respuesta es no. ¿Cómo lo sabes? Pues mi maestra desde chiquitito me enseñó que el capítulo 5 está antes del capítulo 6. Por tanto, si en el 5 está la iglesia en el cielo, en el 6 cuando comience la gran tribulación, ¿dónde está la iglesia? Pues desde el 5 ya está en el cielo y no en la tierra. Capítulo 6 al 19, la gran tribulación son tres series de siete juicios cada uno, en donde se derrama la ira de Dios sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Esta serie de juicios van a transformar el mundo de muchas maneras para prepararlo a lo que va a venir después. ¿Qué viene en el capítulo 19? El regreso del Señor Jesucristo. Cristo viene con nosotros a tomar su reino aquí en la tierra. Satanás es encerrado y 1000 años tendremos paz, seguridad y prosperidad. Esos 1000 años son el capítulo 20, conocido como el milenio. La justicia es perfecta porque Cristo está gobernando, pero al final de los 1000 años Satanás será dejado libre y entonces armará una rebelión con mucha gente y entonces Dios en menos de un versículo hace desaparecer todo, todo absolutamente desaparece y queda solamente el gran trono blanco de Dios, lo que conocemos como el juicio final. Aquellos que no estén en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego y los que estén en el libro de la vida podrán pasar a capítulos 21 y 22, que son cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros viviremos felices para siempre. Entonces, como siempre decimos, si tomas el libro de Apocalipsis, comenzando por el principio, terminando por el final, yendo de manera natural en la lectura, vas a notar que en realidad sigue siendo un libro fácil de entender. Porque además eso quiere decir Apocalipsis, quiere decir revelación, no escondición o algo así, sino Dios quiere revelar, no esconder. Y lo que va a revelarnos es a Jesucristo. Y hoy estamos terminando esta segunda sección. Vimos capítulo 1, lo que Juan vio, pasado, Cristo glorificado. Hemos estado viendo capítulos 2 y 3, el presente, las cosas que son, la historia de la iglesia representada en siete iglesias. Y la próxima semana comenzaremos con la tercera sección, que son las cosas que serán después. Hoy, capítulo 3, versículo 14, estamos con la carta a la iglesia de la Odisea. No la Odisea de Homero, sino la Odisea. Es un solo nombre. Y comenzamos. Recuerda nada más que las cartas tienen una estructura, un remitente, luego hay eh, una especie de reconocimiento que hace Jesús, y todo esto, recuérdalo, ya lo hemos visto las semanas pasadas, y algunas cartas le faltan alguna estructura de estas, algún pedazo de estos. Eso lo notaremos ahorita también. Y por último, recuerda que estas cartas tienen una perspectiva local, es decir, estas iglesias existieron y tenían estos problemas específicos. Por otro lado, estas iglesias prefiguran siete etapas de la historia de la iglesia, una perspectiva profética.
que hemos estado también viendo, pero sobre todo estas 7 iglesias representan 7 etapas de nuestra vida. A veces estamos en una característica de estas, ¿no? A veces somos Éfeso, trabajando mucho, pero sin amor. A veces somos Sardis, ¿no? Que dice nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Puede ser que seamos en distintas etapas alguna de estas cosas y Dios quiere hablarnos. Y además puede haber 7 tipos de cristianos. El día de hoy, en esta misma reunión, puede ser que estuviéramos distintos tipos de iglesia, llamémosle así, ¿no? Por eso es importante regresar constantemente a estas cartas, porque constantemente nuestra vida va cambiando y a lo mejor hoy necesito escuchar lo que Dios dice a Pérgamo, pero tal vez en una semana necesitaré lo que Dios dice a Filadelfia y dentro de un año tal vez lo que Dios le dijo a Éfeso y así. Hoy vemos la iglesia a la Odisea, la iglesia de la Odisea. Dice verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea quiere decir algo así como el gobierno o el juicio del pueblo. Un poquito como esta frase que es famosísima, es Vox Populi, Vox Dei. ¿Qué quiere decir eso? Lo que diga el pueblo es ley, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? El pueblo quiere esto, pues eso es entonces. Esta iglesia llamada la Odisea va a representar la iglesia contemporánea. ¿Te acuerdas que hemos visto la iglesia primitiva, después la iglesia perseguida, después la iglesia imperial, luego la iglesia católica? Esas, a partir de ahí, son iglesias que estarán presentes cuando Cristo regrese, la iglesia protestante, la iglesia misionera. Y hoy vemos lo que se conoce como la iglesia contemporánea, es la iglesia actual. Em, y la iglesia actual tiene este gran problema. Ha cedido a que lo que la mayoría dice es verdad, ¿no? El- hemos, como iglesia, lamentablemente, hemos caído en la trampa del consumo. ¿Por qué vas a un café y no a otro? Pues porque en este me tratan mejor. Entonces, las cafeterías tienen que ver cómo agradar al cliente y cómo conseguirlo, cómo conservarlo. Entonces, en esta cafetería te pongo tu nombre porque no eres un número, eres una persona y te lo pongo ahí para que yo te llame por tu nombre y además te damos wifi gratis y además están tratando de conseguir el público. Y lamentablemente, como iglesia podríamos caer en eso como iglesia local, ¿no? Que tal vez Semilla Querétaro, por querer que venga más gente, pues vamos a poner, ¿qué te parece si ponemos malabaristas a la entrada y tratar de conseguir gente así? Bueno, la Odisea es eso, ha escuchado el juicio del pueblo, pero ¿te acuerdas que Jesús, después de decir el nombre, se presenta? Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús se presenta y recuerda que como se presenta es lo que la iglesia necesita recordar, lo que la iglesia necesita recibir. Y Cristo se presenta como el amén. ¿Qué quiere decir esto de el amén? Es como la última palabra, es como el punto final. Una iglesia que está buscando que, a ver, díganme qué quieren, tratar de concederle al público, digamos. Esta iglesia que está tratando de concederle al público se enfrenta con Jesús que dice, yo no le concedo a nadie nada, yo soy el amén. Y no solo el amén, el testigo fiel y verdadero. Todos somos testigos que dependemos desde nuestro punto de vista. ¿No? Hay cosas que yo te puedo contar cómo sucedieron con toda mi intención de contarte la realidad, pero tal vez desde tu punto de vista tú vas a decir, no fue así, no estaba gritando, y otro dirá, sí estabas gritando, pero poquito, y cada uno tiene una perspectiva, pero Cristo no tiene una perspectiva, Él es el testigo fiel y verdadero, es digno de confianza y es veraz. Y luego dice el principio de la creación de Dios. Ojo con esto, no dice el primer creado. No es como que
el primero que se creó, sino el principio. De él parte la creación de Dios. En Juan capítulo 1, en Colosenses 3, que estuvimos viendo este domingo, se habla de eso, de que Jesús es el creador de todo, no el primer creado, sino el principio, la punta, la cabeza, el origen, la fuente de la creación de Dios. Entonces, fíjate qué contraste. Una iglesia que quiere escuchar al pueblo para ver lo que el pueblo demanda y poder satisfacerle, versus Jesús dice, yo soy el amén, yo digo la última palabra, yo tengo la verdad y la razón, de mí proceden todas las cosas. Bueno, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Em, Así como hay iglesias en las que no hubo reprensión, también hay iglesias en las que no hay reconocimiento. Esta es una de ellas. No, Jesús no tiene nada que decir, esto estás haciendo bien. Por supuesto, hay algo que está bien, hay cosas que están bien, pero no está esta sección de esto lo estás haciendo bien. Entra directo a la reprensión. Dice, ni eres frío ni caliente. Cuentan que en la ciudad de la Odisea estaba en una meseta, por tanto estaba bien protegida, estaba bien resguardada, pero tenía una dificultad, no tenía agua de manera natural, por tanto tenía unos acueductos que llegaban desde dos fuentes. Yo no sé si esto, yo no he ido, no me consta, pero cuentan que había una fuente que venía desde, no sé si desde Hierápolis, pero venía con una fuente de aguas termales, es decir, calientes, y otra venía de una fuente de aguas frías, subterráneas. Entonces, el agua en realidad les llegaba tibia. Puede que sea cierto, puede que no. No importa. Lo importante es que Jesús está diciendo que tú eres ni frío ni caliente. Se entiende espiritualmente, no está diciendo que tu temperatura, estás bien, no estás ni frío ni caliente, sino espiritualmente, ¿cómo te definimos? No eres ni frío ni caliente, estás en un punto medio. Dice después, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es muy fuerte. ¿Qué cosas se vomitan? Se vomitan cosas que están en el cuerpo, pero que no forman parte del cuerpo. Seguramente si eres papá o mamá, alguna vez viviste esta encrucijada tan terrible que sobre todo cuando son chiquitos los bebés, está con una infección, le das el antibiótico y 15 minutos, 20 minutos después vomita. ¿Le vuelvo a dar? O más bien, si le doy ahorita, estaría repitiendo y doblando la dosis y yo no sé si, ¿será que le vuelvo a dar porque lo botó todo? O como que yo me acuerdo que sufría mucho con eso, porque si le vuelvo a dar, ¿qué tal que le duplico la dosis y le va a hacer daño? Le va a irritar más su pancita. Y si no se lo doy, le estoy brincando una dosis. Entonces como que me angustiaba, eh, pero lo que se vomita es lo que no quedó en el cuerpo. Bueno, esta iglesia, por cuanto no es ni fría ni caliente, está dentro del cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Lo que es parte del cuerpo, perdón, ya no se puede quitar. Ya entró al torrente sanguíneo, ya se convirtió en cosas, en nutrientes, pero ya no se puede vomitar. Entonces, esta iglesia es parte del cuerpo, perdón, está en el cuerpo, pero no es parte del cuerpo. ¿Qué quiere decir que no eres frío ni caliente? Es de común acuerdo que está hablando de una iglesia que tiene demasiado del mundo en sí misma, pero que conoce también claramente la luz y entonces está en un punto medio. Y seguramente conoces a gente que es difícil de hablar porque no le puedes exhortar porque apenas empiezas a decirle, yo creo que esto no está bien. Te dicen, sí, claro, claro, porque Dios dice en esto y en Deuteronomio y en esto y en lo otro, y tienen un montón de recursos de la palabra y por tanto, pues, o sea, está cerrado, conoce muy bien las escrituras, pero no vive según las escrituras y por tanto
Es este punto medio. Y, y Dios dice algo muy fuerte. Preferiría que fueses frío, porque a alguien frío le puedes convencer de pecado fácilmente, porque es frío. O alguien caliente podrías usarle porque es alguien que está ferviente en su amor por el Señor. Pero en medio, ¡ay! Que solo Dios puede juzgar si eso no es parte del cuerpo, pero qué terrible vivir así. Y dice, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La ciudad de la Odisea estaba en un lugar, una posición de defensa buenísima, maravillosa, y además tenía muchos recursos. Era una iglesia que estaba puesta, una ciudad que estaba puesta en una intersección de caminos, cobraba muchos impuestos. Cuentan incluso que hubo un terremoto por ahí del año 60 que destruyó la ciudad y la Odisea prefirió no tomar recursos del Imperio Romano y reconstruirse con sus propios recursos, ¿no? Es como que el Estado no intervino y se atendió de manera local porque tenían los recursos y dijeron, no, nosotros nos levantamos solitos. Eh, y eso es lo que le está pasando a esta iglesia. Esta iglesia piensa, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el día de hoy podríamos ser una iglesia así. Em, Hace algunos años, como Semilla Querétaro, transmitíamos con una camarita así chiquitita que nos regalaron, una Handycam chiquitita. No teníamos luces, nuestra consola era viejita y con muchas fallas. Y Dios estos últimos años nos ha provisto de muchísimo, de maneras milagrosas. Nos ha dado cámaras, nos ha dado luces, nos ha dado servidores que están atendiendo todas esas cosas. Y podríamos llegar a pensar, ya no necesitamos nada. Y hemos confundido el tener cosas con riqueza delante de Dios. Esta idea del mundo mezclado, ¿no? Entonces lo que le dice es, tú piensas que eres esto, pero no sabes que eres, no crees que eres, sino eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, no es que le está diciendo y que esta iglesia es especial, todos somos así. O sea, delante de Dios, todos somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esa es nuestra condición como pecadores. Lo que pasa es que esta iglesia no lo ve así, porque aparentemente no necesita nada. Aparentemente tiene todo. Incluso tiene gente. Hay iglesias enormes y no está malo ser una iglesia enorme, ¿ok? No es que estamos diciendo, si es una iglesia grande está mal. No, no, no. Hay iglesias grandes que están bendecidas por Dios y que son bien alimentadas en la palabra y todos nos beneficiamos de eso. Pero también hay iglesias grandes que han crecido por darle al pueblo lo que quiere. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Palabras de ánimo? Pues entonces démosle palabras de ánimo. Pero la Biblia no siempre da palabras de ánimo en ese sentido. A veces para poder recibir la palabra del Evangelio, que es una palabra de ánimo, necesitamos entender nuestra condición, que somos pobres, ciegos, miserables, desventurados. Entonces lo que le dice esta iglesia es lo que somos todos, pero que esta iglesia no ha entendido. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Joaquín Sabina, hace ya muchos años, hablando de Cristina Onassis, la hija de este magnate petrolero, decía, pobre Cristina, ¿no? Era tan pobre que no tenía más que dinero. Y creo que era incluso una frase que ella misma dijo, yo soy tan pobre que no tengo nada más que dinero. Y es lo que le pasa a esta iglesia, pero no se da cuenta. Lo que tiene son recursos que le hacen creer que es rica, pero en realidad es desventurada, ciega y desnuda. ¿Tiene solución? Sí. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Tu riqueza real, tu riqueza
real no es lo que tú tienes en las manos, sino lo que puedes comprar de mí. Este oro refinado en fuego puede simplemente representar mi tesoro. Lo que yo considero valioso, eso es lo que tú deberías atesorar. Pero la mayor parte de los eruditos coinciden en que es una referencia a Pedro. Pedro dice que la fe genuina y verdadera, es más valiosa que el oro y que por tanto, si el oro se prueba con fuego, la fe mucho más, porque es más valiosa para ser hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, lo que le está diciendo es, tu fe es, es falsa, o es impura en el mejor de los casos. Necesitas comprar oro refinado en fuego, una fe verdadera. Ahora, yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué dice comprar? ¿Mm? Y se nos recuerda un pasaje en Isaías que dice, venid y comprad de mí, comprad. Pero ¿por qué comprar? Porque sí cuesta, no cuesta dinero, o sea, el Evangelio es gratuito en términos económicos, pero cuesta. Va a costar probablemente relaciones, va a costar probablemente privilegios, va a costar, en algunos casos, va a costar negocios, oportunidades de trabajo, o sea, sí cuesta. Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemán, decía en el libro El precio de la gracia, decía que hay una gracia barata y hay una gracia cara. La gracia barata no cuesta nada. Es aquel que dice, soy salvo, entonces sigo viviendo porque total, como es gratis, yo puedo seguir pecando y sigo echando mano de la gracia, total es gratis. Entonces peco, le pido a Dios perdón, es gratis. Y sigue viviendo así y por tanto nunca entendió la gracia. Su gracia es barata, por tanto no puede salvarle ni sostenerle. Mientras que, dice Bonhoeffer, hay otra perspectiva que es la gracia cara. Aquel que ve la gracia de Dios y dice, esto es muy valioso, es muy caro, no puedo pecar y decir, me gasto la gracia, porque es muy valiosa. Y aquel que encuentra la gracia valiosa siempre encontrará gracia para ser sostenido aún en el pecado más terrible. Es un poco así. La gracia, dice Jesús, compra de mi oro. Te va a costar. No dinero, ¿no? No está Dios vendiendo su gracia, su amor o su oro, pero cuesta. Entonces, compra de mí oro, pero oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. También compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En la Biblia, la vestimenta siempre habla de la justicia. Nuestras vestimentas son trapos, son harapos, porque eso es lo que podemos hacer. Desde el principio, cuando Adán y Eva se encuentran desnudos, cosen para ellos ropa con hojas de higuera, algo que no abriga, que no calienta, que no funciona, y Dios tiene que darles vestiduras que verdaderamente les cubran. Bueno, eso es solamente un símbolo de lo que Dios está haciendo. Su justicia nos puede cubrir. Nosotros lo que hacemos al tratar de cubrir nuestra vergüenza es llenarla de vicios, de problemas, de pecado, porque es eso, tratamos de cubrir nuestra propia desnudez con cosas materiales, con cosas de este mundo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Compra de mi vestidura. Otra vez, ¿está a la venta? Sí y no, no a la venta en el sentido materialista, pero cuesta. Caminar en santidad, en la justicia de Dios cuesta. Cuesta una lucha interna, cuesta renunciar a cosas que yo estaba acostumbrado o que yo creía que estaban bien o que le dan deleite a mi carne, pero que son pecado. Pero para caminar en sus justicias cuesta. Y dice, compra de mí justicia, esta vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y número tres, unge tus ojos con colirio para que veas. Dicen que en la Odisea se producía colirio, no lo sé, pero lo que está diciendo es, yo siempre digo que a veces como cristianos nos da conmundivitis, ¿no? La conmundivitis es una enfermedad que yo me inventé, que es básicamente cuando se te mete mucho mundo entre la córnea. Y entonces todo lo que ves es el mundo y todo lo ves a través del mundo y todo está mezclado con el mundo. El problema del evangelio de la prosperidad y esas cosas no es que
Está mal ser rico, está mal tener, o sea, ese no es el problema. El problema es que te ponen tanto mundo en los ojos que ahora todo lo ves en ese sentido. Hasta como iglesia, ¿me conviene económicamente hacer esto? Y está ahí metido el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo me limpio los ojos? Con colirio. Y dice otra vez, compra de mi colirio para que veas. Este colirio muchos lo toman como un símbolo del Espíritu Santo y puede ser, es aceite, es lo que puede ungirnos Dios, pero también puede ser la palabra, que es agua y puede ser para lavarnos. ¿Con qué em, limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, ¿no? Entonces, a esta iglesia, en vez de desecharla, lo que le dices, aquí hay una salida, compra. ¿No eres rico? Compra. Compra de mí oro, compra vestiduras y compra colirio para ungir tus ojos y que veas. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y eso está de replay. O sea, porque yo le diría a esta iglesia, no vales un comino, fuera, fuchi, bye. Pero en realidad Dios dice, yo te amo. Pero señor, esta es la iglesia contemporánea, la iglesia que tiene predicadores famosos y que, ajá, y Dios dice, es la iglesia que yo quiero, es la gente que yo quiero. Ay, señor, pero nosotros sí valemos la pena, somos de verso a verso, somos iglesias bien portadas, buena doctrina. Y Dios dice, yo amo esta iglesia y por eso la reprendo, por eso estoy castigando, porque los amo y les da, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celos tiene que ver con encenderse, ¿no? Entonces, lo que le dices, ven, enciéndete, arde y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este versículo siempre se usa en campañas de evangelismo, ¿no? Cristo está tocando la puerta de tu corazón, lo cual está bien, pero el contexto no es al incrédulo, es al creyente. Es una iglesia que ha dejado a Jesús afuera. Y Jesús está tocando la puerta y dice, si me abres la puerta, yo voy a entrar y cenar contigo. Y en aquella cultura, cenar implicaba comunión. La comida era algo muy íntimo. Y dice, quiero cenar contigo, quiero pasar tiempo contigo, quiero tener comunión contigo. Estoy tocando la puerta. Si oyes mi voz, ¿no? Abre la puerta. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. En este contexto, ¿qué es vencer? El que oye su voz y abre la puerta, ¿no? Interesante que es individual, ¿no? Al que oye mi voz, es personal. No es que en mi iglesia no oyeron su voz. Cada uno, el que oye mi voz, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Neta, a esta iglesia caprichosa, a esta iglesia carnal, mundana, ¿le vas a dar a que se siente en tu trono? ¿Cómo crees? Y Dios dice, sí, al que mucho se le perdona, mucho ama. Le voy a dar que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Esta es la iglesia de estos últimos tiempos? Sí, pero como te decía la otra vez, esta manera de ver históricamente las iglesias es bonita, es impactante, es verdadera, lo estamos viendo, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es ver con cuál te identificas el día de hoy. A lo mejor en verdad estás teniendo mucho mundo en tus ojos. A lo mejor eres una iglesia como Filadelfia que está padeciendo y más bien te sientes que no tienes recursos y no tienes nada, pero tienes su nombre, su palabra y no has negado su nombre. Entonces tú tienes que ver en cuál iglesia estás el día de hoy, tú como persona, y ver qué es lo que tienes que hacer, a qué te está llamando el Señor. Y a lo mejor dentro de un año volver a leer Apocalipsis y decir, ¿y ahora cuál soy? Como iglesia, Semilla Querétaro, ¿no? En este caso, también estamos llamados a entender, ¿y ahora cómo nos hemos movido? Como iglesia, ¿hacia dónde nos hemos movido? A lo mejor estamos haciendo mucho sin amor. A lo mejor estamos en un tiempo de prueba.
como iglesia hacia dónde nos hemos movido y en un par de años volver a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Ese, creo yo, es el significado más importante, más allá del local que les tocaba a estas iglesias, más allá del profético histórico que es de la historia de la iglesia, hay algo personal que tú y yo tenemos que escuchar en todo esto. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que nos hable. Señor, gracias porque lo que vemos al estudiar estas iglesias es que tú quieres hablar y tú quieres decirnos algo y te has agachado para que podamos escucharte. Y cada uno de nosotros lucha con distintas cosas, Señor. Cada uno de nosotros padece ciertas cosas y necesita tu consuelo específico. Danos un corazón sediento de tu palabra para venir y encontrar de ti tu consejo, tu consuelo o tu exhortación. Que ninguno de nosotros, Señor, permanezca en una tibieza. Que ninguno de nosotros, Señor, permanezca pensando que podemos engañarte estando en el mundo y estando buscando tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos de verdad y en verdad escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo nos limpie, nos guarde, nos sostenga, para que cuando tú regreses no nos vayamos avergonzados. Gracias porque eres bueno y fiel y es por tu fidelidad que no hemos sido desechados. Y por tu fidelidad que podemos confiar en que seremos transformados. Así que por ti oramos, Señor Jesucristo, para tu gloria. Amén.